Hola, ¿qué tal? Soy Paula Fernández, dietista y nutricionista de Nutrium, y en este vídeo os voy a explicar qué son los alimentos naturales, cuáles son los alimentos procesados y cómo distinguir los procesados buenos de los malos. Bueno, en muchas ocasiones escucharéis que un alimento es natural, ya sea por sus ingredientes o puede ser porque es ecológico o simplemente por una cuestión de marketing alimentario, en el que se usa muchísimo el término natural para que asociemos un alimento con sano. Pero ojo, porque no todo es lo que parece. Un alimento natural debe ser, o desde mi punto de vista debería, aquel que desde la naturaleza lo hemos obtenido y prácticamente casi sin tocarlo lo consumimos en nuestra mesa. Es decir, ese producto que cogemos de un árbol, de una huerta y sin transformar lo consumimos, eso sí que es un alimento natural, preserva su originalidad. Por ejemplo, este melocotón o este tomate o unas nueces, es decir, tal cual lo obtenemos de la naturaleza, lo consumimos. Por tanto, esto es un alimento natural, así de sencillo, naturaleza, acordaos de esta palabra. Por otro lado, tenemos los alimentos procesados, que son aquellos que han sufrido un pequeño proceso de transformación o un grado muy alto, ya lo iremos viendo, y ya no se parecen a lo que era el producto original. O sí que se pueden parecer porque a veces simplemente se ha añadido un ingrediente, o el producto original se ha triturado, o es una conserva, un congelado, un fermentado. Es decir, un producto procesado es aquel que se ha transformado en la industria alimentaria antes de consumirlo. Aquí tenemos un ejemplo de procesado en el que estos garbanzos han sido cocidos y después conservados. ¿Cómo podemos distinguir un procesado sano del que no lo es? Pues el procesado sano será aquel que se ha transformado muy poco, que apenas tiene uno o dos ingredientes o que simplemente el proceso de transformación no ha variado su composición nutricional. Por ejemplo, esta conserva o por ejemplo el aceite de oliva virgen extra que únicamente tiene olivas en sus ingredientes o una barra de pan tradicional. Estos son procesados sanos porque no han adulterado el producto. Si el grado de transformación es tal que ya ni siquiera se parece a ese origen, a ese alimento en su esencia, en la naturaleza, entonces ya lo denominamos ultraprocesado y esto es lo que no es saludable. Os voy a poner un ejemplo. Las típicas varitas de pescado que se les da a los niños en muchísimas ocasiones no tienen más que un 50%, si llega, de pescado. El otro 50% son harinas, aceites refinados y un montón de aditivos. Entonces, creéis estar dándole pescado a vuestros hijos y en realidad ni la mitad de ese producto lleva pescado. Por tanto, eso sería un ultraprocesado y un alimento a no consumir. ¿Cómo podemos distinguir un producto procesado sano del que no lo es? Pues aparte de por estos ingredientes, por su etiquetado. Cuando leas el listado de ingredientes podrás comprobar si existen algunos que no conoces o algo tradicional. Por ejemplo, un pan, harina, levadura, agua, sal, perfecto, lo damos por válido. Pero si a la hora de leer los ingredientes compruebas que, por ejemplo, ese producto tú no lo podrías hacer en tu casa porque tiene tal cantidad de aditivos que ya no se puede hacer de manera tradicional, entonces yo te recomiendo que lo descartes. Y así de sencillo podemos distinguir los alimentos. Yo te recomiendo que tu dieta se base principalmente en alimentos frescos y naturales, es decir, que pasen de la huerta, del mar, del monte o del árbol a tu mesa.